Lo interesante es analizar qué impacto tuvo realmente ayer el Banco Central Europeo, que lo comentábamos aquí en directo, nada más terminar el anuncio del recorte de tipos. El impacto fue muy reducido porque básicamente estaba todo en línea con lo que se esperaba. Es decir, seguían sencillamente el guión, que era recortar los tipos, tal como se había dicho, etcétera. Pero he querido traer más detalles porque la parte fundamental es que la semana que viene es dinamita pura. La semana que viene tenemos recorte de tipos probablemente por parte de la Reserva Federal. Tenemos también toque de tipos de interés. Son tres bancos centrales de los grandes, porque hay más. Hay bancos centrales pequeños la semana que viene también que tomarán decisiones. Pero la semana que viene tenemos que prestar atención a la Reserva Federal, tenemos que prestar atención al Banco de Japón y al Banco de Inglaterra. Y en especial atención a la Reserva Federal porque creo que en parte la declaración de ayer de Christine Lagarde va a ir hilada con la Reserva Federal. Y me explico y ahora veremos al detalle todo en el informe que he preparado. Pero básicamente lo que comenté ayer es que los recortes que haga la Reserva Federal puede que anulen el efecto que tiene sobre la economía europea los recortes de tipos de interés, porque volverán a mover la tasa cambiaria. Y esto hará que el estímulo que se persigue pueda quedarse neutralizado. Y por eso puede que entre una especie de espiral, ¿no? Entre recorte de tipos de un banco contra el otro, que vaya moviendo el eurodólar de un lado a otro. Ahora lo veremos todo, pero sobre todo quiero daros detalles más concretos sobre estas cuestiones para que tengamos puntos clave en mente a la hora de analizar exactamente qué es lo que nos puede esperar la semana que viene. Lo primero con respecto al recorte de tipos de esta semana del Banco Central Europeo. Hemos visto que, insisto, todo acorde con el plan, súper descontado por el mercado, no hubo una reacción muy amplia, luego veremos los gráficos, pero vimos que bajó al 3,65 la tasa de interés referencial en depósito. Insinuó Christine Lagarde que continuarían con una trayectoria de recorte de tipos, pero en ausencia de especificar cuándo ni cómo lo haría, digamos que el mercado se llevó una decepción. Y de hecho se llevó tal decepción que aquí viene la primera que tenéis que apuntaros mentalmente. El dólar se debilitó fuertemente después de este anuncio de recorte de tipos del Banco Central Europeo. ¿Por qué se debilita el dólar después de que hable Christine Lagarde y después de que el BCE recorte tipos? Porque faltó concretar si iban a continuar el recorte de tipos, cuántos más en lo que queda de año, y ante las preguntas que le hicieron y cómo las esquivó, entró el miedo de a ver si luego no van a seguir recortando los tipos estos. ¿Vale? Y a ver qué hacemos entonces. Y por lo tanto, automáticamente el euro se empezó a revalorizar, a subir de precio y fue lo que hizo que, en mi opinión, bajase el diferencial con respecto al dólar, que en las últimas horas ha ido corrigiendo, ¿vale? Pero que ahora analizaremos. Segundo punto importante es que la inflación subyacente europea sigue en el 2,8%. Apúntatelo, es muy importante porque pese a que veamos que la inflación estandarizada sigue cayendo, la core inflation, la subyacente, que en parte está nutrida por el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos, sigue en 2,8. De hecho, en Estados Unidos está en el 3 punto y pico. Ahora te lo enseñaré también, ¿vale? Eso quiere decir que no está resuelto del todo y ellos lo saben de sobra porque de hecho siguen haciendo referencias a esto, ¿vale? Por ejemplo, en el Banco de Inglaterra, ahora lo veremos, pero una de las referencias que han hecho es que hay que tomarse en serio esto porque no es descartable que se puedan meter en una espiral de una inflación que se resista o que incluso pueda repuntar en un momento dado con el crudo súper barato, imagínate. Ahora mismo es difícil que haya inflación y aún así la subyacente se mantiene más cerca del 3% que del 2% objetivo. Apúntatelo porque eso es la clave. No estamos en ese 2% objetivo, estamos por encima de eso, ¿vale? Los operadores redujeron las apuestas por un recorte en octubre del 20%, debido al 20% me refiero, 20% probabilidad de que se recorte en octubre, debido a la incertidumbre y a las presiones inflacionistas persistentes. ¿Lo ves? Esto salió de Christine Lagarde, no salió de especulación de analistas. Directamente Christine Lagarde fue la que no quiso concretar esto, ¿vale? Reserva Federal, se anticipa una serie de recortes de tasas, ya lo sabemos. Los recortes de la Fed podrían neutralizar los recortes del BCE, que es lo que acabamos de decir. Y con respecto al Banco de Inglaterra, las encuestas de Reuters publicadas hoy mismo dicen no esperan cambios en la tasa de interés del 5%. ¿Y por qué? Por lo que te he comentado. Insistencia por parte del presidente del Banco de Inglaterra en que hay que centrarse en la QT antes de estar recortando tipos. La QT es el quantitative tapering, es la reducción del balance del Banco de Inglaterra. Han absorbido tanta morralla, tanto activo, que amnistiado para que no cayese en su valorización en bolsa, que ahora la pregunta del millón es ¿qué hacemos con estos activos? Habrá que deshacerlos antes que empezar a pasar una política de estímulo, porque en algún momento habrá que regularizar la situación. No podemos estar comprando ad infinitum, eternamente activos, para mantener el mercado flotando. Claro, eso es lo que en principio debería hacerse.
Sin embargo, vemos que la mayor parte de bancos hacen esto. Acuérdate que Christine Lagarde dijo que el BCE en algún momento reduciría incluso a cero, idealmente, el balance del Banco Central Europeo. Y os dije entonces que era un chiste, era una broma. No pueden reducirlo porque el mercado no puede absorber toda la porquería que ha ido comprando el Banco Central, ¿vale? Los mercados apuestan un 20% de probabilidad de un recorte la próxima semana y una reducción completa de 25 puntos básicos para noviembre, para el Banco de Inglaterra, ¿vale? Impacto de mercado, la respuesta del mercado fue moderada, ahora sacaremos los gráficos. Próxima decisión de la tasa de interés es el 18 de septiembre, la semana que viene para la Reserva Federal. Te he publicado en mis redes sociales el calendario exacto de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, 3 días consecutivos de los grandes bancos centrales anunciando recortes de tipos. Banco de Inglaterra el jueves, el gobernador del Banco de Inglaterra enfatiza la necesidad de una QT para preservar la capacidad de estímulo. ¿Cómo vamos a tener capacidad de estímulo, de insuflar a la economía estímulo, energía, política monetaria expansiva, si ni siquiera somos capaces de normalizar el balance del Banco de Inglaterra? Lo que os acabo de decir, el riesgo que corren es que llegue un momento en que se tome completamente a broma, después de tantos años de continuo estímulo, al final la misión de un banco central, ¿cuál es? Soltar billetes constantemente para que los mercados no puedan caer. Y hemos visto que en la primavera 2023 ocurrió una amnistía generalizada para la banca regional estadounidense que llegaba a niveles de chiste en el que bancos como el Silicon Valley, con bonos, inflados de bonos estadounidenses porque eran de bajo riesgo y porque no necesitaban ni requerían liquidez, porque había cambiado la normativa tras el COVID, de repente tenían que conseguir liquidez para las retiradas que le pedían sus clientes. Y la Reserva dijo, no pasa nada, yo te lo compro al precio que tú quieras. O sea, le dieron el precio de compra y no el de mercado. Por eso insisto en que es una ruptura de las reglas y los bancos centrales corren el riesgo de que los inversores, nosotros mismos, no les tomemos ya en cuenta en un futuro, ¿vale? Datos de hoy mismo que han salido. Teníamos la inflación mensual de Francia que caía al 0,5 frente a un 0,6 esperado. Y esto es positivo porque iría en la línea con que el BCE pueda continuar recortando los tipos y estimulando las bolsas. Pero es negativo en el sentido de que, insisto una vez más, todos los datos que ves de caídas de la inflación en Alemania y en Francia, las dos principales economías de Europa que constituyen el euro, cada vez que ves que cae la inflación en estos dos países, significa que las cosas van bien y que la política monetaria del BCE ha funcionado. No. Significa que no hay actividad económica. Por eso la inflación está cayendo, porque lo que cae es esa actividad económica. Por ejemplo, una contracción que veamos de la demanda haría que esos precios no puedan seguir subiendo. Y esto no es bueno tampoco porque significa que se está prefiriendo ahorro que consumo porque el público ve venir que las cosas no van bien en Europa, ¿vale? Producción industrial de la eurozona también se debilita. Fíjate que va una contracción del 0,3 mejor de lo esperado, porque se esperaba una contracción del 0,6, pero aún así peor del ciclo anterior, que estaba, me parece que en 0,08, 0,4, es decir, estaba en positivo, pasa en negativo la producción industrial de la zona euro, mes a mes volvemos a entrar en zonas negativas, esto ya suma y sigue porque lleva meses así, y no es positivo, ¿vale? Permanece la contracción empeorando desde el periodo anterior. Ah, vale, era menos 0,1 y ahora pasamos a menos 0,3, ¿vale? Inflación subyacente, te lo he repetido una vez más, se mantiene al 2,8%. Banco Central Europeo, Reserva Federal y Banco de Inglaterra, aquí están las claves de cada uno de ellos. Señaló Lagarde que la trayectoria descendente es bastante obvia. Sí, pero no has dicho cuándo va a ser la siguiente y eso preocupa. Proyecciones de inflación para 2024 y 2025 aumentaron ligeramente. ¿Cómo que aumentaron ligeramente? Proyecciones de inflación, o sea que prevén que vuelva la inflación. ¿Lo ves como te lo he dicho y te lo llevo diciendo meses, soy el único que te pone ese gráfico delante y te pone la core inflation sigue estando elevada. La presión, bueno, está estancada, de hecho. La presión para igualar los recortes de la Fed podría llevar a la espiral negativa para Europa. Van a entrar a competir en quién recorta los tipos. La Fed recortará los tipos para dar sosiego a la economía estadounidense y la Unión Europea tendrá entonces que continuar con los recortes de tipos para poder hacer que su economía salga a flote, ¿vale? Y ahí van a empezar a pisarse la manguera en la tasa cambiaria del euro-dólar, que aventajaría a las exportaciones de cada una de las regiones y a los servicios, ¿vale? La decisión de tasas del 18 de septiembre será crucial para el mercado. Esto ya lo hemos dicho. La conferencia de prensa del FOMC después de la decisión de tasas será un evento clave para los inversores porque añadirá volatilidad como de costumbre. Y el Banco de Inglaterra, bueno, hemos dicho que espera que mantenga los tipos. El gobernador del Banco de Inglaterra insiste en la necesidad de una QT para preservar la capacidad de estímulo mediante la QE en el futuro.
Críticas señalan que la QT está adelantando pérdidas para el Bank of England de compras anteriores de bonos e imponiendo costos a los contribuyentes. Y esto es cierto porque si analizáis e investigáis esto, lo que han pedido es que se incluya o se revisen los presupuestos, es decir, se está metiendo ya en el terreno fiscal de cuántas pérdidas podría registrar gubernamentales en cuanto a deuda por la refinanciación que tengan de bonos, ¿vale? El Banco de Inglaterra. Así que no es baladí. Otro tema crucial también para entender todo lo que ha pasado en los últimos días es precisamente el movimiento del oro de ayer. El oro llegó a un nuevo récord histórico y no solamente es que el precio alcance récord histórico, que de nuevo, ahora te sacaré el gráfico, 2.560 dólares la onza, sino que además, nuevo récord histórico, pero fíjate cómo incrementa el volumen de inversión. Mira, el volumen promedio diario superó ayer todo el 2020, alcanzó 99.527 contratos de futuros de oro mini en Chicago Mercantile Exchange, el CME, negociados ayer, ¿vale? 11 de septiembre, el miércoles 11 de septiembre. El oro ha subido aproximadamente un 25% en lo que llevamos de año. O sea que súper importante también y muy interesante. Ahora bien, tema de gráficos, hay varios puntos que te quiero comentar y que me parece que con esto se va a entender mucho mejor la historia, ¿vale? Y con esto te dejo ya el fin de semana para disfrutar, ¿vale? Y es lo primero esto. Esto te lo publiqué en redes. Vamos a poner gráfico por aquí, ¿vale? Te lo publiqué en redes cuando vimos el miércoles la inflación subyacente, ¿vale? Y salía un poco más elevada de lo esperado. Pero es que fíjate, cambia la tendencia la inflación subyacente en Estados Unidos. Eso es malísimo, evidentemente, porque esto no debería estar pasando. Ten en cuenta que el mercado laboral estadounidense se está debilitando y eso va acorde con el plan. La economía se va enfriando porque la subida de tipos surgió efecto y la inflación se mantuvo. ¿Cómo? ¿Se mantuvo la inflación o no? Porque si la inflación subyacente está repuntando, significa que el plan no funcionó. O peor aún, que el plan funcionó para deprimir la actividad económica y por eso repunta el paro, pero no funcionó para reprimir la inflación subyacente que sigue activa, lo cual les haría volverse aún más locos porque desconocen por completo qué es lo que está pasando, ¿vale? Y bueno, aquí teníamos el efecto que generaba ese movimiento, que después se corrigió. Ten en cuenta que el cierre del miércoles fue brutal, tuvo una subida buenísima. Vimos que Nvidia comunicó por la noche que tenía un problema. El problema, según el CEO de Nvidia, era que estaban recibiendo demasiados pedidos y que tenían que empezar a reconsiderar cómo diversificar su producción y van a empezar a producir también ellos en otras zonas, regiones, para evitar el riesgo geopolítico de producir a través de su principal socio en Taiwán, bla, bla. Todo esto era positivo. Básicamente parecía que se pavoneaban de que el negocio iba excesivamente bien, ¿vale? Tú imagínate el impacto que tiene que te venga alguien a decirte, es que tengo un problema, es que cada vez tengo más pedidos y no doy abasto, ¿vale? Evidentemente las expectativas que crea el negocio son mayores. Aquí tienes la core inflation, ¿vale? De Europa, donde puedes ver efectivamente que se queda estancada. Vemos una ligera bajada después de ese repunte que tuvo, por ejemplo, de abril a mayo, ¿vale? Estaba en el 2.7, pasó al 2.9, ahora ha vuelto al 2.8. Pero lo que puedes ver es que desde abril, marzo, prácticamente no nos hemos movido. Estamos en el 2.8. Y eso te hablo con respecto a la core inflation de Europa. Si miro la de Estados Unidos, pasa algo muy parecido. Ahí tienes mes a mes, la core inflation, perdón, esto es el growth rate. La core inflation mes a mes desciende con más, de forma más clara y más evidente en Estados Unidos, pero fíjate cómo sigue en el 3.2. Es decir, no estamos ni de lejos en el objetivo de 2% de inflación que persigue los bancos centrales para mantenerse cautos y serenos, ¿vale? Y no solo eso, si la inflación subyacente está ahí y se para, ¿vale? Incluso si bajase, no significaría que las cosas van bien, sino, como te he dicho mil veces, el PIB de Alemania no tira. Lleva desde el 2022, aquí lo tenéis, desde el Q4 de 2022 parado, ¿vale? Vamos en zigzag. Esto es el PIB de Alemania. No tira. Y ese es el PIB de Alemania y si te miras el de Europa te quedas igual, ¿vale? Porque creo que lo tengo por aquí. No sé si os lo he sacado. Sí, aquí está el growth rate de Europa, ¿vale? La tasa de crecimiento de Europa desde el Q4 de 2022 no tira. Es que está así, es de que prácticamente desde el año de la guerra ya Europa se ha quedado caput, ¿vale? Analízate, por cierto, lo que se suponía que iba a ser un golpe durísimo para la economía rusa, el crecimiento de la economía rusa mientras tanto. Claro, el crecimiento de la economía de guerra. Cosa que también le ha pasado a Estados Unidos, ¿eh? El inicio del conflicto de Ucrania fue el que resucitó por completo su economía. Fíjate, 2022 empieza la guerra de Ucrania, pasan de negativo a positivo y se quedan realmente bien porque es industria bélica. Cuanto más países se suman a la OTAN,
nuevos socios, nuevos clientes entran con ese 2% del Producto Interior Bruto para comprar armamento de la OTAN, que al fin y al cabo está nutrido principalmente por Estados Unidos, principal productor, ¿vale? Por lo tanto, son negocios. La venta de gas licuado aumenta, la venta de armamento aumenta. ¿Por qué? Porque meten nuevos socios de la OTAN y porque el inicio del conflicto bélico incrementa automáticamente a no solamente nuevos socios, sino todos los existentes en Europa aumentan su presupuesto para defensa, ¿vale? Amigos, la guerra es un negocio y ahí lo tenemos más claro que el agua, ¿vale? Ahora bien, mercados, la reacción que tuvimos, como os decía, debilitamiento fuerte del dólar, y creo que la explicación de esto es porque, como decepciona los posibles recortes de tipos de interés en el futuro, Lagarde no quiso decir que vayan a continuar exactamente ni cuándo, automáticamente se revalorizó el dólar. Si no va a continuar con los tipos de interés, rompen con el plan, y si rompen con el plan, quizá el euro no va a estar tan barato y por lo tanto se fortalece el euro frente al dólar y vemos que el dólar se cae y se mantiene, bueno, se demanda más bono, evidentemente más bono europeo, hace que los flujos de capital se muevan y de hecho, fíjate, el euro dólar lo hemos tenido con esa subida de nuevo hacia la zona del 1,10, casi 1,11, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Supera 1,1050 y ahora se aproxima ya a la zona 1,11 que estaría en este entorno, ¿vale? Lo tienes por aquí aproximadamente, ¿vale? Entonces ya tienes un toque, dos toques y con este tercer toque del canal. Y además podría seguir subiendo, ¿vale? Porque hemos dicho que en el largo plazo nunca te olvides de este gráfico, por favor, grábatelo a fuego en la mente. Este es el gráfico que luego te acordarás de esto dentro de unos meses, ¿vale? Esta es la tendencia desde el año 2008 del eurodólar. Luego, ¿tú dónde crees que va a ir la relación euro y la relación dólar? ¿Qué se va a fortalecer? El dólar. ¿Qué es lo que va a caer? El euro. Si este canal sigue funcionando, veremos una relación bajista muy dura del euro-dólar, que significaría que la economía estadounidense es la única que tira, y de hecho tienes aquí la tasa de crecimiento que te acabo de sacar, que te muestra que crece al 3% el último trimestre Q2, estará por revisar, pero desde luego mucho mejor, fíjate, que la tasa de crecimiento que tiene la zona euro, que ¿dónde la tengo? Aquí está el growth rate, ¿vale? Compárame esto con esto. Evidentemente, ¿dónde va el capital? A la zona dólar, ¿vale? Añadido a eso, bueno, la reacción de mercado, hemos tenido ese movimiento del oro que os decía, que era muy bonito. Fíjate dónde ha ido. Por cierto, próxima proyección, probablemente por propia simetría, lo veamos que va hacia 2,650, ¿vale? De momento hemos visto que ha funcionado como un tiro, que ha ido muy bien y que ha roto esos 2.550 dólares al alza. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y fíjate toda la proyección que ha hecho, incluso la supera. Probablemente sea a 2,650. Nuevos récords, fíjate, estamos en 2.611 dólares ahora mismo. O sea que probablemente veamos que se acerca a esos 2.650, que te los dejo por aquí anotados, ¿vale? Que es la zona pivot que tiene todo el rango que podría llegar a cumplir. Y nada más, SP500 futuros recuperando también bastante fuertes, 5.633. Teníamos dudas de que pudiese pasar de 5.600, 5.550 era un techo que durante varios días intentó sobrepasar y no sobrepasaba, lo ha conseguido. Nasdaq tirando, por supuesto. Y vemos también el DAX que ha avanzado menos. Es mucho más tímido el repunte que está teniendo la bolsa europea que el que está teniendo la bolsa estadounidense. Pero creo que la bolsa estadounidense también se nutre de que se da por descontado que va a haber esa debilidad en el dólar. De hecho, la bajada de dólar hace que, por defecto, todos los activos estadounidenses que tiran mucho mejor estén más baratos con respecto al inversor extranjero y al inversor europeo, que verá el dólar rebajado y atrae más inversión, ¿vale? Así que nada, habrá que estar pendientes de dólar yen, también el Banco de Japón la semana que viene mueve ficha, no te olvides de ello, y Japón tiene un problema muy gordo porque tiene un crecimiento peor de lo esperado y una tasa de inflación, la última que vimos, de Tokio, por encima de lo esperado, ¿vale? Así que no está para nada fácil el escenario, pero por supuesto estoy aquí para comentártelo, para acompañarte y para interpretar cada número de los que vayan saliendo, cada movimiento que vayamos viendo en los gráficos, para tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando y sobre todo cuál va a ser el panorama futuro para todos aquellos que estéis dentro del mercado y que necesitéis saber con más claridad hacia dónde va realmente el valor de los activos, ¿vale? Nos vemos en los siguientes reportes. Cuidaos. Chao.